final de los tiempos está cerca. Hoy les mostraré los fundamentos bíblicos que demuestran que el final de los tiempos está más cerca de lo que creemos. Si realizamos un análisis a las Sagradas Escrituras, en ella encontraremos un sinnúmero de evidencias que respaldan esta afirmación. De todas haremos un especial énfasis en una de ellas, la cual se les revelará a medida que avance la temática de este estudio, la cual está ante nuestros propios ojos, y que es una señal inequívoca que la consumación de este mundo como hoy lo conocemos, ya comenzó su primera fase. Comenzaré con el libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 4 al 7. Y dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vemos cómo en la actualidad las personas en cuestión de horas se trasladan de un continente a otro. Recorridos que en tiempos antiguos se hacían por el mar, y que duraban meses para llegar al lugar de destino. Las personas continuamente viajan a otros países y ciudades. Vivimos en el presente en una sociedad globalizada y en constante cambio y desarrollo. Vemos cómo la tecnología, el conocimiento y la ciencia han dado un salto enorme. Por ejemplo, con el uso del Internet podemos enviar material audiovisual casi que en tiempo real con personas que se encuentran al otro lado del continente. Vemos grandes adelantos como la robótica, la biometría, la clonación, trasplantes con células madre, la energía nuclear, la física cuántica, tenemos los viajes al espacio, entre otros. Ahora iré con la principal prueba que contienen estos versículos del profeta Daniel, que nos muestra una señal inequívoca, de que estamos a las puertas del final de los tiempos. Esta señal es muy clara y tangible. Y dice así: Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y como vemos, esta profecía comenzó a cumplirse en el momento en que inicia la inmigración judía a Palestina. Esta inmigración comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en las primeras décadas del siglo XX, y aumentaría desde 1917, cuando el Reino Unido asumió el control de la región. La mayor oleada de inmigración judía a Palestina ocurrió en los años de 1920, 1921 y 1929. Las circunstancias internacionales coadyuvaron a sus planes, favorecidos incluso por la tragedia del Holocausto nazi, que alentó la inmigración masiva de judíos a la región, y aseguró las simpatías internacionales a la causa israelí. Los judíos giraron sus esfuerzos diplomáticos hacia los Estados Unidos, que emergía tras la Segunda Guerra Mundial como el nuevo árbitro internacional. No erraron. El respaldo estadounidense a la creación de un nuevo Estado judío sería fundamental en la decisión del Reino Unido de derivar la solución del conflicto a la Organización de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de esta organización, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. El plan de la ONU proponía dividir a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe palestino. Y el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, cumpliéndose así la promesa hecha por el Eterno a su pueblo a través de sus profetas, donde les prometía que serían recogidos de entre las naciones en que fueron esparcidos. Una confirmación exacta de esta profecía la encontramos en Miqueas, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y dice: En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Lo anterior nos lo confirma nuestro Señor Jesús, en la parábola del Hijo Pródigo, la cual se encuentra en Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32.
donde un padre tiene dos hijos, y el menor decide pedirle la herencia, y se va para tierras lejanas, y desperdicia sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando llega una gran hambre sobre esta provincia, este hijo pródigo termina cuidando cerdos, y ni aún puede comer del alimento que se les suministra. Hasta que volviendo en sí, reflexiona, de cómo en casa de su padre aún los siervos comen pan y él muriendo de hambre. Hasta que decide regresar para decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. Y decide regresar. Cuando lo ve su padre de muy lejos, tuvo de él misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Procediendo a explicar esta parábola. El hijo pródigo es el hijo menor de José, Efraín, el cual representa a las tribus perdidas de la casa de Israel, las cuales fueron dispersadas entre las naciones paganas. El cerdo es un animal inmundo, entonces cuando la parábola nos dice que termina cuidando cerdos, es el estado de Efraín el cual adopta las costumbres paganas de las naciones donde fue esparcido. Y cuando su hermano mayor manifiesta que Efraín ha consumido sus bienes con rameras, se está refiriendo a la idolatría, de cómo Efraín terminó prostituyéndose tras dioses ajenos. Pero llega un momento en que Efraín se da cuenta de su inmundicia y regresa nuevamente al padre. Su hijo mayor, el cual es representado por Judá, siente envidia por su hermano menor. Pero su padre le recalca que todo lo que él tiene es suyo. Y esto se refiere a que el hermano mayor, Judá, heredaría a Jerusalén y a su monte santo. Y su hijo menor es limpiado de su inmundicia y se convierte en un remanente entre las naciones. Es importante aclarar la simbología que encierra la parábola del hijo pródigo, para que no hayan malas interpretaciones. En esta parábola son dos hermanos. El hermano mayor siempre ha estado con su padre y lo ha obedecido, es por esto que el padre lo hace heredero de todo lo que tiene. Este hermano mayor, que es Judá, representa a las tribus de Israel que no se contaminaron con las naciones paganas, y son fieles a la Torá y cumplen con todos los mandatos, leyes y estatutos dados por el Altísimo a su pueblo. El hijo menor Efraín representa a las demás tribus de Israel que fueron esparcidas entre las naciones, y que se mezclaron con ellas, adoptando todas estas costumbres paganas, prostituyéndose y yendo tras falsas doctrinas. Un claro ejemplo de que Efraín representa a las tribus perdidas de la casa de Israel lo encontramos en Génesis capítulo 48, versículos del 12 al 17, donde Jacob bendice al menor Efraín, haciéndolo más importante que su hermano mayor Manasés, y profetizando que sería cabeza de naciones. Ahora les demostraré, basado en las Escrituras, por qué la oveja que cojea es Efraín. Tomaremos a Jeremías, capítulo 31, versículos 18 y 19. Y dice: Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Como dice la profecía de Jeremías, herí mi muslo. Es por esto que Efraín es representado como la oveja que cojea. Jesús fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo anterior lo encontramos en Mateo, capítulo 15, versículo 24. Así. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él como buen pastor llama a sus ovejas.
Él conoce sus ovejas, y las ovejas conocen su pastor. Por eso Jesús decía: los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Porque Él como buen pastor recogerá primero a la oveja coja, que es Efraín, que representa a las tribus perdidas de la casa de Israel. Y posteriormente recogerá a la oveja descarriada, que es su hermano mayor Judá. El hermano mayor, a pesar de que es fiel practicante de la Torá, no reconoce a Jesús como su Mesías, y en el momento en que lo reconozca será recogido por su pastor. Después de haber realizado esta explicación a modo de preámbulo, ahora procederé a explicar del por qué estamos cerca del final de los tiempos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el profeta Daniel, en el versículo 7, del capítulo 12, dice una de las señales del final de los tiempos. Y dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y como lo manifesté al inicio del presente video, ya la dispersión del pueblo santo se acabó, y fue recogido de entre las naciones en que fueron exiliados, y son en la actualidad una nación robusta, fuerte y poderosa. Los judíos nunca reconocieron a Jesús como su Mesías, ya que según ellos Jesús, no cumplió con ninguno de los requisitos. Y ellos en medio de su ceguera espiritual nunca comprendieron que Jesús en el momento en que muere por el pecado del mundo, se convierte en el Mesías, y Redentor del pueblo de Israel. Ahora ya están dadas las condiciones para la llegada del Mesías. Entonces, si está próxima la llegada del Mesías, tenemos ya a las puertas la llegada del antimesías, el falso profeta. Ya que él debe adelantarse al Mesías para usurpar su puesto. Este antimesías es el falso profeta. Este falso Mesías creará un gobierno mundial, y logrará engañar al pueblo de Israel con una falsa paz. Ellos creerán que este era el Mesías que ellos habían estado esperando por tantos años. Pero al cabo de un tiempo, este lobo disfrazado de oveja se quitará el disfraz. Y el pueblo de Israel llorará, se arrepentirá y reconocerá que su verdadero Mesías, ellos lo clavaron en un madero hace más de 2000 años. Y cuando esto ocurra será la redención tanto de la oveja que cojea, como la descarriada, y será la entrada triunfal de todo el pueblo de Israel al descanso del Altísimo. Bueno, acá ya me despido. Si quieren conocer la identidad del anticristo y del falso profeta, saber quiénes son los dos testigos del Apocalipsis, conocer el significado del sueño de la estatua del rey Nabucodonosor, saber cuál es la marca de la bestia, las mentiras de Pablo de Tarso, la explicación de los sellos del Apocalipsis, y conocer el engaño de Satanás a través del cristianismo romano. Los invito a que ingresen a mi canal, y a que se suscriban. Con la suscripción contribuyen a que este contenido sea indexado por los motores de búsqueda, y sean bien posicionados, lo cual permitirá que este mensaje llegue a un mayor número de personas. Se pueden suscribir dando clic en el icono del canal, el cual aparecerá en la parte inferior derecha al finalizar el video. No olviden calificar y dejar sus comentarios. Si usted cree que este mensaje es verdad, y reconoce su inmundicia, y decide volver al Altísimo, buscándolo en las sendas antiguas, saliendo de Babilonia la Grande y sus filiales, es porque usted es de esas ovejas perdidas de la tribu de Israel. Lo invito a que despierte y escuche el llamado, porque está muy avanzada la tarde, y pronto llegará la noche. Y como dice las Sagradas Escrituras: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hasta la próxima.